Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estemos avanzando en el trabajo. En esta ocasión quiero comentarles básicamente algunas orientaciones sobre lo que va a ser el protocolo de tesis y considerando algunas inquietudes que he estado recibiendo por la plataforma. Quiero decirles en primer lugar que lo que tienen que hacer es definir el tema que quieren investigar. Consideren siempre que el protocolo es una primera propuesta del proyecto de investigación, es decir, todavía no es el proyecto de investigación. Podemos llamarle, si quieren, anteproyecto, pero para hacerlo tienen que definir el tema o el problema que van a investigar. Aquí es importante aclararles lo siguiente. Por ejemplo, me decía una compañera de Huachochi, quiero hacer mi protocolo sobre el tema de la educación indígena. Muy bien, pero no se puede plantear así el tema o el problema. Si se fijan, si yo les digo voy a investigar la educación indígena, surgen varias preguntas. Primero, ¿qué es lo que voy a investigar de la educación indígena? ¿En dónde lo voy a investigar? ¿En qué universo lo voy a investigar? ¿Con quiénes? Entonces, cuando yo defino que mi campo de investigación va a ser el sector de la educación indígena, tengo que pensar entonces en una serie de dimensiones donde se ubiquen los problemas que tiene la educación indígena. Y como todo problema de la investigación tiene varias dimensiones, pueden asumir, por ejemplo, desde la supervisión, los problemas que hay en la supervisión de la educación indígena. Pueden también irse al problema del proceso enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con la práctica pedagógica de los maestros. Pueden irse a la dimensión de la gestión escolar, pueden irse incluso a los problemas de los indicadores críticos, como son, bueno, la deserción y la reprobación, o la cobertura, o el logro académico, el aprovechamiento académico de los niños o de los alumnos. Pueden irse incluso a la gestión escolar, cómo se gestionan las escuelas en educación indígena, y eso se va directamente con el papel de los directivos. Entonces vamos tomando un problema. Por ejemplo, el problema de la reprobación. Para que yo decida investigar el problema de la reprobación, bueno, tengo que tener algunos antecedentes. Primero, debo de saber que hay un problema, y eso lo sé revisando las estadísticas. Las estadísticas o las bases de datos que se encuentran, bueno, los pueden encontrar en el caso de Chihuahua, en los servicios educativos del estado de Chihuahua, en el departamento, en la área de estadística, y allí pueden identificar si tenemos un problema de reprobación. Ya definido esto, tenemos que plantearlo como un problema de investigación. O sea, el tema es la reprobación de los niños de primaria, puede ser, en la educación indígena en Chihuahua. Pero aún así, si se fijan, está muy extenso el problema todavía. Entonces tenemos que pensar en irlo acotando. ¿Qué les parece si seleccionan una comunidad donde están ustedes y lo ubican en una escuela primaria? El problema de la reprobación. Pero aún así, ustedes pueden decir, lo voy a hacer no sé, en Bahuichibo, en una escuela primaria. Pero todavía lo podemos acotar más. Y podemos decir que vamos a investigar cuáles son los factores que están asociados a la reprobación o al alto índice o a la reprobación de los niños de sexto año de la escuela primaria tal, de tal comunidad. Y ahí si se fijan, ya el problema está muy acotado. Vamos a investigar en un grupo determinado, en una escuela determinada de una comunidad específica. Entonces, así igual todos los demás problemas, si quieren investigarlo en secundaria, en preparatoria, quieren investigar con los padres de familia,
quieren investigar sobre la reforma, cómo impacta la reforma en preescolar, igual lo van a ir acotando. ¿Me explico? O sea, yo puedo investigar el problema de la educación indígena en México, pero desde donde estoy y con los recursos que tengo no lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Depende mucho de las condiciones en que está la persona para realizar su investigación. Entonces no me puedo proponer hacer una investigación muy extensa. En este caso, pues, se trata de que ustedes piensen en un problema, en un tema, secundaria, primaria, preescolar, maestros, directores, supervisión, gestión escolar, problemas de todo tipo. Puede ser inclusive cómo impacta la desnutrición de los niños en su aprendizaje. Puede ser cómo impactan la situación familiar en el aprendizaje de los niños o en la conducta de los niños. Y lo otro, igual al revés, cómo impacta el trabajo de la escuela en las comunidades. ¿Me explico? Entonces, tienen que empezar muy bien por definir este problema. Teniendo ya planteado el problema, si seguimos con este asunto de la reprobación en los niños de educación indígena en sexto de primaria de una escuela específica, ya teniendo eso, entonces yo tengo que irme a informarme sobre el problema. Es decir, ir a buscar antecedentes, ir a buscar qué es lo que se ha hecho sobre ese tema en investigación educativa, qué es lo que llamamos nosotros el estado del arte. Es decir, me informo sobre todo lo que se ha hecho sobre ese tema, pero además, al mismo tiempo, voy recuperando la bibliografía para ir armando mi marco teórico. Entonces, por un lado, necesito información, datos estadísticos, datos del contexto de la propia escuela, en donde está ubicada, su medio geográfico, un poco de historia, etcétera, referentes, a eso le llamamos los referentes, pues, históricos, o el marco histórico, por un lado, y por otro lado tengo yo que ir documentándome sobre qué es la educación indígena. O sea, yo debo saber cuándo específicamente este modelo o esta modalidad de educación, a qué se refiere la educación indígena, a quién se ofrece, los programas de estudio, etcétera. Y por otro lado tengo que armarme de un marco explicativo, que es lo que le llamamos nosotros el marco teórico. Y entonces supongan ustedes que yo quiero explicar el problema de la reprobación desde la teoría de la reproducción. Y desde ahí mi hipótesis es que los niños reprueban porque la escuela reproduce las condiciones de desigualdad que hay en la sociedad. Ese es mi marco explicativo. Entonces voy a ir usando categorías conceptuales para aplicarlas al problema de la reprobación de los niños indígenas. Entonces fíjense bien, defino mi problema, busco los antecedentes, justifico por qué es importante que se haga esta investigación y luego entonces planteo mi problema de investigación. Ahora sí, como pregunta, ¿cuáles son los factores que están asociados al bajo aprovechamiento o la reprobación de los niños indígenas? Ahora, todavía puedo acotar más esto y puedo decir cuáles son los factores sociofamiliares que están asociados a la reprobación de los niños de sexto año de esta escuela en educación indígena. Y lo otro que no se nos debe olvidar son los objetivos de la investigación. Puesto esto, entonces nos iríamos a la metodología. O sea, ¿cómo le voy a hacer pues para investigar? Y alguien dice, no, pues voy a hacer una entrevista al director a ver qué opina, voy a hacerles una entrevista a los maestros, voy a platicar con los niños para que me digan pues, cómo se sienten, por qué están reprobando, o voy a aplicar un cuestionario a los padres de familia. Y entonces cuando uno decide qué es lo que va a hacer, va a ir, al definir ciertos instrumentos de investigación, va uno definiendo la metodología de investigación. Entonces podemos tener una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa o los dos juntos. ¿Cómo sucede esto? Yo puedo aplicar un cuestionario para medir, puedo aplicar un examen a los niños y de ahí determinar cuáles son las habilidades, las capacidades de los niños en determinados procesos cognitivos y asociarlos al logro académico. Pero eso lo puedo hacer por métodos estadísticos.
Pero igual, aunado a esto, puedo hacerle una entrevista al director, a los maestros, a los padres de familia, para ir reuniendo información que después voy a cruzar. Voy a hacer un cruzamiento de información para llegar a conclusiones o para llegar a probar mi hipótesis en cuanto a la respuesta al problema. Después de esto, recuerden que es un protocolo. No vamos a ir a aplicar instrumentos de ningún tipo. Simplemente vamos a diseñar y vamos a decir metodología. Este va a ser un estudio exploratorio. Y un estudio exploratorio es solo describir lo que se encuentra, es exploratorio, descriptivo. Cuando yo uso variables, entonces voy a determinar la relación que existe entre una variable dependiente y una variable independiente. Pero si no uso esas variables, o sea, simplemente voy a hacer un estudio exploratorio. O cuando busco hacer un estudio correlacional, o sea, busco cómo impacta un fenómeno con otro o un factor en el problema que estoy investigando. Pero fíjense bien, solo en la metodología describo la metodología. Y luego de ahí puedo anexar el diseño de un cuestionario que voy a aplicar o la guía de una entrevista. Y enseguida pongo inclusive la bibliografía que voy a consultar de manera más amplia al definir el proyecto de investigación. Pero si se fijan, no voy a poner conclusiones porque no voy a hacer la investigación, es simplemente un protocolo de investigación. Entonces, miren, vamos a seguir dialogando sobre este proceso, pero de entrada, por las preguntas, algunas preguntas que me han hecho, me parece a mí que tienen que leer, tienen que irse a fundamentar en algunos textos, algunos libros, ¿no?, que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, en este que es muy socorrido en todos lados, se llama Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández Sampieri, que aquí, bueno, pues todo un tratado sobre investigación, es un libro básico para quienes se inician en esto de la investigación, pero igual pueden encontrar referentes en internet sobre esquemas. Yo ahí les he puesto alguna estructura sobre qué es lo que debe ir en el protocolo. Les repito, y ya para terminar esta parte, no se angustien, no se desesperen, hagan su trabajo, configuren su idea, plasmen ahí por escrito, que tenga lógica, que tenga consistencia y que dé cuenta realmente de respuestas a estas preguntas que yo les he dicho. ¿Qué voy a investigar? ¿En base a qué lo voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Y en qué fuentes me voy a fundamentar para investigarlo? ¿Con qué recursos lo voy a investigar? Esas son las preguntas que nos van a llevar a una primera versión preliminar de un protocolo, que es a lo que aspiramos que podamos hacer nosotros. Finalmente, el objetivo de la asignatura es un poco involucrarnos en este proceso, que seguramente le llevará bases para los próximos cursos con estas temáticas de investigación educativa. Bueno, nos vemos y seguimos a través de este medio comunicándonos. Está ahí la plataforma. Les recomiendo una sola cosa. En el foro, si dan clic donde yo digo bienvenida, ahí aparece la etiqueta de responder. Ahí es donde tienen que dejar su comentario. No abran un foro ustedes aparte. Es solo un solo foro donde tienen que estar participando. Bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta la próxima.